esta señora es una trabajadora de pizarras. Mira, De pizarras, es una mujer que trabaja retráctiles hacia los vértices superiores. en Lugo y tiene El patrón ahí. Sí, puede ser que tenga. Vamos a ver en el escáner. El caso de esta trabajadora gallega de la pizarra es uno de los muchos que a diario se atienden en el Instituto Nacional de Silicosis. Es una mujer que lleva ya 20 años trabajando de embaladora en unas naves de pizarra, fumaba, por lo menos silicosis yo no le veo claramente, No hay nódulos pero aglomerados, son no. muy pequeños. Un centro que nació hace más de 40 años para tratar a los mineros que veían cómo se apagaban sus pulmones tras inhalar durante años polvo de sílice en sus puestos de trabajo. Aquel instituto pionero se ha convertido en un centro de vanguardia en el tratamiento de las enfermedades respiratorias de origen laboral. Sí, porque Habrá que aconsejarle que no fume porque si sumamos las dos cosas probablemente la tendremos de paciente en poco tiempo. efectivamente, sí. Se puede decir que el Instituto Nacional de Silicosis es uno de los patrimonios más importantes que tiene la comunidad asturiana en España. Realizó durante años una labor encomiable. Gracias a su actuación se pudo prevenir, evitar y tratar una enfermedad que hizo estragos en toda la minería. Corría el año 1968 cuando, en plena negociación de una huelga, el régimen se comprometió a dotar a Asturias de un centro que atendería a los mineros, un colectivo muy sindicalizado, con escasa asistencia sanitaria y en el que abundaban las enfermedades profesionales. Los mineros sienten el Instituto Nacional de Silicosis como algo suyo. No olvidemos que surge precisamente pues, de una, como decíamos antes, de una lucha minera y a lo largo del tiempo es cierto que todos los mineros o la mayoría de los mineros pasan por el Instituto Nacional de Silicosis, reciben un trato exquisito dentro del propio instituto y ellos se sienten seguros, una vez que ingresan en el Instituto Nacional de Silicosis, se sienten mucho más seguros que en otro tipo de hospital porque saben que allí son especialistas en lo que, precisamente en las enfermedades derivadas del trabajo de la minería. Tras 2 años de espera, el 18 de julio de 1970 se inauguraba en Oviedo el Instituto Nacional de Silicosis, una institución de características similares a las que ya funcionaban con éxito en regiones mineras del resto de Europa. Un año más tarde, el centro empezaba a funcionar como un hospital monográfico dedicado al tratamiento de las enfermedades respiratorias de los mineros. Tenía 7 plantas con 30 camas cada una. Disponía también de una unidad de vigilancia intensiva y de un servicio de consultas externas. Fue el único instituto que reguló la enfermedad profesional, la más silicosis, no solamente para la minería, sino para muchos hábitos, muchas ramas de la producción. La labor que desde entonces ha llevado a cabo su departamento de prevención ha sido más que notable. Su papel en la toma de muestras de polvo de sílice impulsó el desarrollo de las normas de seguridad minera. Dio instrucciones al Ministerio de Industria sobre los niveles máximos permitidos en los lugares de trabajo y periódicamente controla su cumplimiento. Gracias a las personas que trabajaron y trabajan todavía, algunas de ellas en este edificio, en esta institución, la silicosis podemos decir que es una enfermedad que prácticamente ha desaparecido de Asturias. Para conocer de cerca cómo es un día en el Instituto Nacional de Silicosis, nos colamos en la consulta de la doctora Isidro, que dice llevar toda la vida haciendo lo mismo. El instituto es un centro de referencia nacional, por lo cual nos llegan los pacientes de todos los sitios. Vemos fundamentalmente de Asturias, Galicia y León por vecindad, pero también nos llega del País Vasco, de Andalucía, de Valencia. Ayer he visto uno de Canarias, o sea, de todos los sitios. La doctora explica que en cuanto llega el paciente a primera hora de la mañana se le pasa al control de enfermería y tras someterle a una serie de pruebas se le lleva a la consulta del médico. A todos de rutina se les pide una espirometría, un electrocardiograma, una radiografía de tórax PA y lateral y unos analítica completa, salvo los a los que vienen por exposición al asbesto, que se les pide también volúmenes y difusión y oblicuas ya de rutina. Y luego, pues si hace falta, pues se piden estudios bacteriológicos o escáner o lo que sea. Anualmente pasan por este instituto unos 5.000 pacientes. La mayoría responde a un mismo perfil.
Es gente que viene fundamentalmente a diagnosticarse de silicosis, de patología por exposición al asbesto o amianto, o a control porque han estado expuestos, o a descartar un asma ocupacional. También puede ser un señor que tenga un cáncer ocupacional y que lo manden los neumólogos, que también lo mandan, para ver si aquel cáncer tiene un cáncer de pulmón, si puede ser ocupacional o no. Hace un año, el futuro del Instituto Nacional de Silicosis estuvo en entredicho y la posibilidad de seguir trabajando al mismo ritmo. En cuanto se supo que el Principado tenía intención de integrarlo como una unidad más en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, saltaron todas las alarmas. La Federación de Industria de Comisiones Obreras exigió garantías a través de la Junta de Participación. Hoy, a los sindicatos mineros se les ha asegurado que esa absorción no supondrá en ningún caso que el instituto pierda sus señas de identidad ni su carácter de centro de referencia nacional en la prevención y atención de enfermedades neumológicas. Hubo algún que otro intento de desaparecer el Instituto Nacional, como el Instituto de Silicosis como centro de referencia nacional, y una vez más los sindicatos hemos planteado que eso no debe de ser así y estábamos dispuestos incluso a llegar a todo tipo de movilizaciones si fuera necesario para mantener el instituto como tal. El hecho de ser a su vez referente nacional en las enfermedades ocupacionales relacionadas con el trabajo le hace tener una característica, una idiosincrasia, una particularidad que le da un valor añadido. Y yo lo explico de una manera muy sencilla. Nosotros somos un grupo de neumólogos que trabaja en paralelo con un departamento técnico, con ingenieros de minas, con químicos, con biólogos, con físicos. Esto nos da una riqueza y una particularidad única, nos hace diferentes, nos hace tener un valor añadido, como decía, extraordinario. Sería una tristeza que desapareciese o que lo diluyesen y lo hiciesen desaparecer cuando tiene una función médica y técnica que no está acabada ni mucho menos. El futuro tiene que verse esperanzador, como es lógico, pero lo que dice Juan es cierto, tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar alertas, para que no haya ningún recorte en lo que es el Instituto Nacional de Silicosis. Mientras a las afueras de la ciudad avanzan las obras para levantar el edificio que albergará el nuevo hospital, que no estará listo hasta 2012, en el instituto se trabaja con las mismas ganas para frenar el avance de las enfermedades respiratorias. En los países con un nivel de industrialización como el nuestro, los datos demuestran que aumentan los casos. Se calcula que un 10% de las consultas por problemas derivados del trabajo se deben a este tipo de dolencias. Seguimos viendo los pacientes que fueron diagnosticados de silicosis y les tratamos lo mejor que sabemos, pero no vemos nuevos casos. Sí los vemos en otras comunidades y en otras tareas, y es labor de este instituto, que por eso es referente nacional, el ayudar a diagnosticar y a ver y a tratar nuevos casos que puedan aparecer por el trabajo de las personas con la sílice. El director del Instituto Nacional de Silicosis se refiere a los nuevos casos que durante los últimos años han aparecido no en la minería del carbón, sino en la minería extractiva. Es el caso de las explotaciones a cielo abierto de pizarra, granito o mármol, así como de las cementeras, las cerámicas o las fundiciones. Entre puestos de trabajo directos e indirectos, se calcula que en estos momentos hay 100.000 personas expuestas, un número muy superior a las que han trabajado en el carbón. Disminuye la neumoconiosis de los mineros del carbón, pero está aumentando la silicosis muchísimo en otros sectores. Por ejemplo, en estudios epidemiológicos realizados en las canteras de granito de Galicia se encontraron hasta un 17,9% o algo así de silicosis en personal en activo y algunos con silicosis complicada muy evolucionado. En las canteras de pizarra hecho en el 2008 en Orense se encontró un 13% gente muy joven con silicosis. Dado que la silicosis es una enfermedad producida por la acumulación de polvo de sílice en los pulmones que no tiene curación, todos los esfuerzos se dirigen a promover su prevención. El instituto participa en la detección de la concentración de sílice cristalina que hay en cada lugar de trabajo. Se hacen estudios en toda España a petición de las empresas, a petición de los trabajadores, a iniciativa del propio instituto, y a la vez se insiste en la toma de medidas preventivas, sobre todo en, a veces trabajadores de pequeñas empresas que no tienen cuidados en el momento de manipular materiales que tienen sílice en su contenido, en su composición.
Deben recordar que la sílice cristalina inhalada daña el pulmón. Por eso, desde el Departamento de Seguridad Minera de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, se recomienda a los trabajadores el uso de mascarillas con cartuchos filtrantes y equipos de protección individual para evitar que el polvo ensucie y se acumule en los pulmones, generando graves enfermedades respiratorias. En todas las empresas que trabajan con sílice cristalina deberían realizarse planes de prevención que eviten las concentraciones de polvo y promuevan los ambientes húmedos. Las soluciones son sencillas y, de hecho, el Instituto Nacional de Silicosis hizo varios estudios proponiendo soluciones para poder erradicar el polvo en origen. Las medidas, estamos hablando prácticamente en las mismas que se pusieron en marcha en el carbón. Son simplemente la inyección de agua en algunos casos y la pulverización en otros, o el poner captadores de polvo en naves, fundamentalmente en naves de transformación. Simplemente con unos buenos captadores de polvo estaríamos hablando de eliminar, no en su totalidad, pero casi totalmente la silicosis. Y hay otros sectores nuevos, como por ejemplo los aglomerados del cuarzo, que cada vez hay más, que son, hay diversas marcas como el Silestone, el Compact, tal, pero ahora se comercializan en España 8 o 10, hay algunos españoles, pero los hay alemanes, italianos, etcétera. Que esta gente, esto es cuarzo triturado y que les echan resinas y colorantes para dar esos colores tan bonitos para hacer las encimeras. Entonces las concentraciones de sílice ahí es del 80 y del 90%. Entonces, claro, en las empresas a lo mejor ponen medidas de prevención, pero el marmolista o el carpintero que lo pone en su cocina no sabía el riesgo que estaba expuesto y encima lo trabajaba en un espacio cerrado y con radial, con concentraciones elevadas de silicosis altísimas, y entonces están apareciendo casos de silicosis, empresas donde de 11 trabajadores 6 tenían silicosis y así. Entonces ahora el Ministerio de Industria desde el 2009 ha obligado a los componentes a poner que produce silicosis. No hay duda de que los avances en la protección de la salud del trabajador frente a los riesgos laborales han sido notables durante los últimos años. Lo conseguido en el Instituto Nacional de Silicosis es un ejemplo de ello, pero aún queda mucho trabajo que realizar. Y no solo en silicosis, la neumología ocupacional es mucho más.